Bueno, chicos, aquí estamos en un vídeo que hemos planteado un directo, pero no es directo, sino que estamos aquí en una charla a tres. Está Alfredo Rocher por un lado y está Pedro, que Pedro es un usuario de bioetanol en Francia y Pedro Hernández. Pedro Hernández, ¿cierto? Exacto. Pedro Hernández. Y bueno, y Alfredo, pues Alfredo ya lo habréis visto algunas que otras veces hablando conmigo, que Alfredo es un experto en bioetanol, es MBA y es ingeniero, eres ingeniero en automoción, ¿no? No, O técnico. ingeniero industrial y economista. Muy bien. Pero bueno, tú sí ya sabes que el 70% de las personas no acaban ejerciendo en su área de formación. Es una especie de maldición que nos afecta a mucha gente y bueno, pues vamos tirando. Mm. Bueno, yo te confirmo también, ¿eh? Tampoco empecé haciendo lo que hago, pero bueno. Es impresionante, es el signo de nuestros días. Parece que tengan miedo de que hagamos algo para lo que realmente estamos preparados y a priori somos buenos y nos tenemos que buscar la vida en otras cosas, pero bueno, Pero es en fin, interesante, es así. Alfredo, porque ten en cuenta que eso lo que te está queriendo decir es que el mundo está avanzando muy rápido. Entonces, oye, las necesidades cambian y una carrera profesional, tú imagínate 40 años dado de alta sentado en el mismo sitio todos los días. Pues sí, la verdad es que aparte de aburrido, yo siempre digo que somos generación del yogurt ya y que vamos a vivir 100, 120 años por lo menos. Entonces, pues un área de especialización solo, pues a lo mejor es muy poco, ¿no? Para una vida laboral tan intensa y tan larga, porque si el sistema de pensiones sigue como con la trayectoria que lleva ahora, pues probablemente tenemos que jubilarnos con 80, 82 años o así. Claro, Entonces, claro. pues cuanto más estudies y más abarques, pues casi mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, con lo que has dicho de la edad, a ver, estoy totalmente de acuerdo, porque en prácticamente 100 años hemos duplicado la esperanza media de vida. Entonces, yo creo que nosotros vamos a andar. Aquí en España sabes que somos de los países con una mayor esperanza de vida en el mundo. No sé si nos pasa a Sí, Japón o Japón es el algún otro único. más, pero estamos ahí siempre. Yo siempre digo que Japón es el único, pero para estar todo el día comiendo algas, yo me prefiero vivir esos 2 años de menos. El pescado también, ¿eh? Sí, bueno. Pero no, no Y pescadito frito. el jamoncito, comemos jamoncito. Yo es que, claro, esperanza de vida, pero pasándolo mal, aquí en España comemos muy bien Mm. y vivimos mejor de lo que queremos reconocer, eso es verdad. Sí, está claro. Bueno, pues yo quería comenzar este vídeo. Este vídeo, la idea de juntarnos los tres para charlar era porque, mira, voy a plantear el vídeo de la siguiente forma. Yo estoy pensando, mi coche tiene ya 70.000 kilómetros y probablemente estoy pensando que cuando acabe este año no, cuando acabe en verano, en junio, voy a andar en los 100.000 kilómetros. A partir de los 100.000 kilómetros ya no es tan fácil colocar un coche de segunda mano, entonces me planteo la opción de cambiarlo, claro, y al cambiarlo, eh, la cosa es que yo iría eh, igual que la anterior vez aposté por los híbridos, el híbrido creo que fue una apuesta, una buena apuesta, creo que el híbrido se está imponiendo, se va a imponer, está ya, vamos, se ha impuesto, podemos decir, el full eléctrico no termina de arrancar, y, pero lo que yo sí que creo es que el siguiente paso va a ir por el campo de los biocombustibles. Y entonces aquí es donde yo estoy mirando qué opción híbrida y qué opción que me pueda dar, que pueda yo optar a utilizar biocombustibles, porque cierto es que aunque aquí en España estamos en un 5% de etanol para coches de combustión, para coches de explosión, para ciclos Otto, en Francia no es así. Y por eso yo quería que estuviera aquí Pedro para contarnos su experiencia. Pedro, pues nada, adelante, cuéntanos un poco qué coche tienes y qué combustible usas, porque yo tenía especial interés en que tu argumento o tu experiencia la conociera Alfredo y que nos Mm. diese su punto de vista. Mira, te explico.
un poco ya te lo había anunciado en los mails que hemos cambiado. Yo soy un usuario de un Yaris híbrido que lo compré en 2013 y hará cosa de un año y medio, una cosa así. Hizo los 5 años y casi al mismo tiempo pasé de los 100.000 kilómetros, con la cual cosa la garantía de Toyota se te acaba. Entonces, en ese momento, yo ya tenía la idea lo del GPL. Bueno, en fin, no te veía, Elías, pero ya, bueno, cosas de la vida, conozco un chico aquí que tiene, bueno, trabaja en un taller y había hablado de esto del GPL, de lo de Repsol, el cheque. Entonces, yo hice la inversión, me puse un equipo Volker, porque, bueno, es el que hacían en el taller este que conozco. Yo, bueno, estaba más por un Prince, pero bueno. Pero bueno, lo puse todo bien y, y justo casi al mismo momento es cuando empecé a tener los ecos del etanol del 85 en Francia. Empezó a haber gasolineras, los que han puesto los surtidores es Intermarché, Carrefour, esta gente. Entonces nada, me empecé a interesar, como bueno, la cajita esta que bueno, creo que es como una especie de dosificador. Y los precios en aquel momento estaban a menos de 50 céntimos. Y al mismo tiempo me di cuenta que esto del 85 empezaba a haber surtidores, gente que se lo ponía por Francia y me empecé a interesar con el tema. Y de hecho el tema este lo seguía desde allí y hasta que empecé a ver, bueno, y empecé a ver tus vídeos también. Yo ya llevaba como un tiempo, como casi un año, diciendo, bueno, esto del etanol habría que interesarse y a lo mejor probarlo. Porque yo lo que veía es que yo tenía un etanol más barato que lo que estaba pagando de GPL. Y nada, total que me puse, o soy curioso y tal, a mirar un poco los foros de equivalente de foro coches y otras cosas en Francia, así que algún youtuber también, y vi que había vidilla con el etanol y gente que lo estaba probando, incluso sin hacerse la adaptación con el Flex Fuel la cajita, el boîtier que dicen en Francia. La cajita. Mm. Sí, esto es interesante, porque si me permitís, lo que están vendiendo en Francia es un duplicador de señal de inyección. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Los coches, cuando salen de fábrica aquí en Europa, están preparados para que la bomba de combustible y otros elementos del sistema de inyección, filtros, picos inyectores, etcétera, pues puedan trabajar con etanol. Cualquier grado de cualquier porcentaje de combinación entre gasolina y etanol. Basta que haya un poco de etanol en la gasolina, por ejemplo, con el E5 o con el E10, como tenemos en algunas gasolineras en España, muy pocas tienen E10, pero el etanol es corrosivo. Entonces, todos los componentes del sistema de inyección tienen que tener una resistencia a la corrosividad superior cuando se utiliza en un vehículo de etanol. Esto en realidad es lo que tienen que tener es las gomas, es que el etanol ataca al caucho. Las gomas, todos los polímeros que se utilizan en el sistema de alimentación de combustible, etcétera, las agujas de los inyectores, en fin, toda la propia bomba de combustible. El etanol tiene menor lubricidad que la gasolina y entonces, pues claro, todos los componentes, aparte del efecto de corrosivo del etanol, pues tienen un mayor desgaste. Entonces, ya los hacen preparados para esto. Desde 2003, prácticamente todos los coches fabricados en Europa esto lo soportan, ¿vale? Entonces, pues ya teníamos la condición básica para poder utilizar etanol en un coche a gasolina aquí en Europa, que se ha producido Alfredo, después de 2002 o así. Alfredo, ¿vale? Escúchame. A mí lo que me sorprende de lo que me cuenta Pedro es lo siguiente. Cuando yo quiero comprar el coche nuevo para mi esposa, yo pienso que el futuro va a ser híbrido. Yo creo que está
seguro que va a ser híbrido, ya que sea hidruros de níquel o litio. Hombre, yo creo que el litio al final acabará domándose y podremos utilizar litio, pero no llevar una bestialidad de batería como llevar los full eléctricos. Lo que me sorprende de lo que me dice Pedro es que cuando yo me pongo a mirar y digo, yo para comprarme un coche de gasolina en vistas a utilizar cada vez más etanol, y más ahora, más ahora porque Erdogan en Turquía está generando focos de tensión bélica con Egipto, con Rusia, y como haya follón, vamos a ver los hidrocarburos para dónde se van a ir. Yo estoy para arriba. Claro. Elías, los hidrocarburos siempre se irán para arriba. Conforme más tensión haya en las zonas de producción, ya sabes que los precios tienden a subir. Y realmente, pues los biocombustibles son esa opción que tenemos aquí en Europa, los países que no tenemos petróleo en nuestro subsuelo, para ser independientes energéticamente. Pero fíjate que Francia, aquí en España, que tenemos sol y tierras de cultivo inclusive abandonadas, pues a mansalva, ¿no? Es un millón de hectáreas de tierras de cultivo abandonadas todos los años, ¿no? A cada año, ¿no? Pero Francia lo está haciendo y nosotros no. Ahí exactamente. Creo. Entonces, exactamente. ¿Me permitís un momento, por favor? Entonces, el tema es que yo digo, vamos a ver, si yo me quiero comprar un coche para ir con etanol en un futuro, porque creo que el etanol va a ser la apuesta, yo quiero un coche que tenga una relación de compresión alta. Y cuando yo me pongo a buscar, yo veo el sub de Mercedes, el GLA, y resulta que el sub de Mercedes tiene 10,31 de relación de compresión. El Lexus NX tiene 12,4. Y me voy al Mazda CX-30, que es otro sub, y tiene 16,3. O sea, el que menos tiene no es el ciclo Atkinson el de Toyota, es el Mercedes. Y yo digo, esto es el Atkinson. Y aquí es donde yo me sorprendo, porque digo, Pedro está utilizando un ciclo Atkinson de su Toyota. ¿Cómo el coche? Por eso, Pedro, ¿el coche a ti te funciona bien? Sí. Yo meto. Mira, ahora mismo mi coche está cargado con 10 litros de 85 y 10 litros de 95. Y estoy funcionando así desde este verano. Estoy probando, digo, en el verano con el calor y tal, como tengo entendido que el etanol será la combustión es más fácil. Solo circulo en ciudad, ¿vale? Los viajes largos y todos voy con el gas. Ciudad donde va también con el híbrido y tal. Entonces tú haces una mezcla, podemos decir, tú vas, ¿cuánto has dicho que le metes? ¿10 de etanol y cuánto le metes de...? La mitad, 10. Cada vez hago... O sea, vas al 50%. Exacto. Claro. Y el es coche casi te un 50%. Es casi un 50%. Está bien. Muchos coches de serie queman al 50%. Cuanto mayor la tasa de compresión, mejor. Y el principal problema del etanol es la partida a frío. Entonces, con un 50% de gasolina en el tanque no vas a tener problemas. Y eso que Francia tiene una climatología en invierno un poco más severa que la nuestra aquí en España, ¿no? Pero no habría en principio problemas para eso. El tema también es que con el etanol el coche tarda un poquito más en coger temperatura de funcionamiento. Y esto, como ya ha explicado Elías en algunos vídeos, puede ser un problema en los híbridos, ¿no? Que tienden a funcionar un poco fríos, ¿no? Por esto el aceite motor es AE20 y 0W20, etcétera, muy fino, muy fluido, porque realmente son motores que trabajan, sobre todo pues en ciudad, muchas veces fríos, ¿no? Tienes la ayuda del sistema de hibridación y bueno, son motores un poco fríos. Un motor frío tiende a desgastarse más, lo sabéis, pero realmente hasta un 50%, yo creo que cualquier coche con una compresión mayor a 12:1 puede funcionar perfectamente. Y ahí es donde está el Toyota. Ahí es donde yo pensaba que el Toyota andaba cerca de los 8, una cosa así, pero cuando lo he visto en internet digo, es que está en 12. Y el Mercedes GLA está en 10. Claro, siempre que busquéis eficiencia, tenéis que ir a tasas de compresión elevadas. Evidentemente, una tasa de compresión elevada te va a posicionar en el límite de la batida de pino, ¿no? De la detonación, ¿no? En el motor, que puede ser muy destructivo, ¿no? Y es difícil hacer un motor con una tasa de compresión alta y que no tenga problemas de detonación, ¿no?
realmente lo que ha hecho, por ejemplo, Mazda con la tecnología Skyactiv es utilizar tasas de compresión muy elevadas, inclusive en gasolina, y utilizar, poner la gasolina casi al límite de autodetonación y utilizar la chispa de la bujía como para garantizar que el encendido ocurra en un determinado momento, como una ayuda, ¿no? Pero Sí, sí. realmente la gasolina, digamos que autoignita, ¿no? Hay autoencendido en los motores Skyactiv en determinados momentos, ¿no? Y es una muy buena opción, yo pienso, porque es una hibridación muy ligera, no pesa mucho, en carretera no es un coche pesado, no es un coche tan fondón, y luego puedes utilizar tasas de compresión muy elevadas, ¿no? Con lo cual, pues son coches perfectos para utilizar con etanol. El etanol con una tasa de 16:1 trabaja perfectamente. En tasas menores funciona, pero no es tan eficiente como a lo mejor podría. Está en 16,3 el Mazda con el motor Skyactiv Sí, X. sí, sí, sí. Es que, y entonces, Pedro, tú no has notado absolutamente ningún fallo de funcionamiento, todo No, funciona correcto. yo lo único que noto, o sea, bueno, aparte del ruidito que es más suave, es cuando se enciende el motor. Por ejemplo, imagínate que pues, voy a coger la velocidad, estoy en un semáforo y vas a coger los 50 que después intentas mantener con el eléctrico. En ese momento el consumo es bastante elevado. O sea, hay como un pico. Dirías que le cuesta un poco. A lo mejor es con lo que decía Alfredo, ¿no? Es este problema del frío y de la compresión. Pero una Hombre, vez el poder estás... calorífico es menor. El poder calorífico del etanol no es el de la gasolina, es menor, No, no lo entonces es es. normal, por No eso es lo es. normal cuando tú le requieres, cuando tú le pisas el pedal, vamos a decir que todo el mundo tú le estás pidiendo más velocidad, pero en el fondo lo que tú le estás pidiendo es que tu reactor que convierte la energía térmica en trabajo, pues le estás pidiendo más térmica, más térmica. Entonces, Exactamente. claro, entonces si el etanol tiene menos poder, pues el coche te pide más porque se lo estás pidiendo tú con el pie. Pues Exactamente, exactamente. Digamos que, y esto es muy interesante que lo digas, Elías, porque realmente para comparar el etanol y gasolina, el precio del etanol tiene que ser, para que sea rentable, inferior al 70% del precio de la gasolina. Por ese mismo motivo, porque para ir a la misma velocidad, tu motor está inyectando un poquito más de cantidad de combustible, en el caso del etanol, con respecto a la gasolina, ¿no? Esto es verdad, sobre todo con tasas de compresión bajas, ¿no? Cuanto mayor es la tasa de compresión, menos verdad es esto y más equiparable, 1 a 1 prácticamente, podría ser el etanol y la gasolina. Digamos que un coche de etanol con una tasa de 16:1 prácticamente gastaría la misma cantidad en litros de combustible en etanol que en gasolina a los 100, ¿no? Estaríamos muy cerca por la mayor eficiencia que se podría conseguir en estos motores con una tasa de 16:1. Claro, es muy difícil quemar gasolina con tasas tan elevadas, ¿no? O sea, la gasolina ya tiende a detonar y el etanol tiene un octanaje de prácticamente 117 contra 95 o 98 octanos de la gasolina. El octanaje es nada más que un índice que indica la resistencia a la detonación de un combustible. Entonces el etanol claro, es más resistente a la detonación y permite tasas mayores. Lo que experimenta Pedro es muy normal. Con el coche frío y tasas un poquito bajas, es normal que en arrancadas, etcétera, el coche vaya un poquito más lento, le cueste. Y luego, normalmente los coches flex lo que tienen son picos un poquito, picos inyectores, un poquito de una capacidad un poquito mayor. No mucho, pero un poquito mayor, porque les permite inyectar gasolina con una menor duración del pulso y cuando reciben pulsos un poquito más largos inyectan más cantidad en el etanol. Que al final, ¿qué es un flex? Pues es un sensor de densidad en el combustible que le dice a la central cuánto tiempo tiene que mantener abiertos los picos para que entre el combustible en cada inyección, ¿no? Es solo eso, es solo eso. Entonces, pues estas cajitas que decía Pedro, etcétera, estos replicadores, estos bypass de centralita entre la central y los picos, lo que hacen un poco es esa labor, ¿no? Adaptar el coche a un funcionamiento con otros combustibles, ¿no? Y realmente, pues veremos más de estos productos en el mercado en los próximos años conforme el etanol se popularice. yo estoy totalmente convencido de que eso tiene que.
vamos, de hecho ya tenemos el 5% aquí en España, pero vamos, a mí cuando Pedro me contactó y me dijo que estaba echando E85, y yo digo, pero bueno, pero si en Francia, pero es que es un sacrilegio de verdad que aquí abandonando, ¿visteis el otro día? Me supongo que lo habréis visto, que se ha pasado por WhatsApp, un WhatsApp que era un agricultor valenciano con una mandarina pelándola y explicando las dificultades que tienen los agricultores españoles para colocar sus productos de calidad en el mercado europeo, porque resulta que hay una normativa europea de que no pueden utilizar ciertos pesticidas y ciertas historias que sí permiten a otros países terceros que no están en Europa que los utilicen y permiten vender esos productos en Europa. Entonces los agricultores españoles es que abandonan las tierras porque no pueden competir contra... Y de verdad, y a mí es que me enerva porque yo digo, si se están abandonando los campos, ponlos a funcionar. Esto es verdad. Te puedo contar un caso que me está sucediendo a mí particularmente. En mi familia, pues por cosas del destino y tal, pues heredamos un pequeño campo de 1 hectárea de almendros. Típico valenciano, porque Típico mis valenciano, la valencianos son terreta, la como terreta. tierras de mi abuelo. Pues, pues heredamos 1 hectárea de almendros y bueno, pues recogíamos la almendra, la enviamos a la cooperativa y tal. Y ¿qué es lo que pasa? Que ese campo está entre una central, entre un transformador, una estación de conversión y un polígono industrial que están haciendo ahora. Y quieren poner ahí un proyecto de fotovoltaica. Nos lo alquilan por 30 años y van a arrancar los almendros, pues eso es lo que quieren, alquilárnoslo y arrancar los almendros, por 30 años poner la fotovoltaica, ¿vale? Allí y a funcionar. Porque ya sabes que en fotovoltaica, cuanto más cerca estés del punto de consumo, menos entropía, menos pérdida de eficiencia en el transporte de la energía, menos necesidad de conversión a alta, etcétera. Entonces, pues el lugar, digamos, que es un poco privilegiado. Y esto lo que va a provocar es un cinturón de silicio alrededor de pueblos y de núcleos urbanos. En vez de un cinturón verde, vamos a tener silicio, no vamos a tener plantas, ¿no? Y luego, pues eso, las almendras, pues ya no las haremos aquí en la cooperativa de Liria, pues nos las traerán, pues supongo que de California o de donde narices sea. Dejaremos de cultivar aquí para traerlo de fuera. Y la agricultura es un sector estratégico, o sea, ante un conflicto bélico o ante una escasez o una guerra en un contexto mundial, etcétera, el que tú no tengas capacidad para aumentar tu producción agrícola de un modo rápido es una cosa muy peligrosa, porque los precios se pueden disparar, puede haber hambre, puede haber carestía. Como tú decías, el escenario internacional está muy movidito y realmente, pues la agricultura es la base de la economía de cualquier país saludable, ¿no? Y de cualquier persona saludable, ¿no? Porque al final lo que haremos es comprar comida más cara, más industrializada y procesada en otros países con menos garantías. Pues joder, Alfredo, estás viajando en la mayonesa, ¿cómo te enrollas, tío? Pero es que todo está entrelazado y todo tiene relación y realmente son sistemas, la economía son sistemas muy complejos y no puede funcionar si tú le metes mano a una cosa, lo vas a sentir por otro lado. O sea, es lo que llamamos trade-off. O sea, hay elecciones que tienen digamos, sus inconvenientes también, ¿no? Siempre tienes que escoger, ¿vale? Yo estoy Y totalmente de esto va a ser acuerdo. un problema en los próximos años. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la alimentación. Creo que el sector primario es fundamental, es básico, pero especialmente en el contexto en el que estamos. Creo que estamos, bueno, lo he dicho en muchos vídeos, estamos generando las condiciones, si no están generadas ya, vamos, para hacernos el harakiri como sociedad occidental. Ya no solamente España, sino en toda Europa. Estamos haciendo que se abandonen los campos, estamos cerrando las minas, estamos quitando ciclos combinados, lo estamos apostando todo a las renovables. Y ojito, como venga Erdogan dando la tabarra, que lo está haciendo, que ya ha tenido problemas con muchos países y los problemas no son con los países, es él, como venga dando la tabarra, vamos a... Los combustibles se disparen, entonces cuando nos vamos a dar cuenta de que las renovables no llegan, que no llegan, que no llegan.
Las renovables están bien como un cierto porcentaje Yo del creo en el pool 20. de Yo siempre generación, soporto pero el 20. necesitan respaldo de térmicas, de nucleares, Vale. etcétera. No son constantes en el suministro. Entonces, realmente tener un 100% de renovables con solar y eólica, por ejemplo, es inviable, no tiene sentido económico, aunque técnicamente fuese posible, económicamente no tendría ningún sentido, sería inviable, ¿no? Bueno, Y pues realmente sí, estamos perdón. exagerando ya un poco en la dosis. No sé qué es Sí, lo que sí, opinas tú del exactamente, apagón exactamente. ahí en Canarias, pero yo creo que fue falta de respaldo de las térmicas a tiempo, ¿no? Sí, sí, Han apostado mucho en la eólica. ahora están diciendo que una tormenta solar, que no sé Sí, qué, que tal. madre mía, madre mía. En Sí, fin. pues fue falta de respaldo. Y las térmicas utilizan esencialmente hidrocarburos, ¿no? Gas, esencialmente, gas natural, que es una combustión bastante limpia. Y bueno, pues funcionan, son muy rápidas, enseguida entran, entran con un buen volumen de producción en poco tiempo. Si las tienes en stand-by, pues son un buen respaldo. Pero claro, la capacidad de respaldo de las térmicas aquí en España, conforme aumente el porcentaje de renovables, va a ser menor, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco al tema, Alfredo, del tema de los coches flex y Mm. tal, hay una cosa que a ver si Pedro nos la puede contar, porque el tema de la cajita flex, la cajita que le llaman. Entonces, Sí, la cajita esa, Pedro, según me contaste, eso que sale unos 500 euros, ¿no? Sí, más bien unos entre 600 y 700, pero sé que hay subvención ahora mismo aquí Ah, en que hay nuestras tierras. subvención, o sea que el gobierno, pero si la gasolina, si el etanol no lo puede echar cualquiera, lo puede echar todo el mundo tiene acceso, o tienes que tener algún tipo de, es decir, que estés en el entorno agrícola No, o no, no, lo puede echar todo el mundo que se encuentre con un surtidor. O sea, no hay restricción. No, lo que cuando digo que hay subvenciones para que te pongas el boatier, o sea, que hay ayudas ahora mismo. No te sé decir de cuánto, pero bueno, ya te digo, de todas maneras, estamos hablando de inversiones de menos de 1.000 euros. Vale, pero Y si tú me dices que hay ayuda, yo interpreto que el gobierno francés está impulsando esto. Es que de verdad es que yo me echo las manos a la cabeza porque ¿cómo es posible que el gobierno español no lo haga y permite que se abandonan los exacto. campos? Es que no lo Pues, entiendo. por eso te contacté, Elías. Por eso digo, aquí pasa algo. Y digo, sí, y cuando vi tu vídeo, precisamente donde ligabas el etanol con el abandono de tierras, digo, no, tengo que... Lo que pasa es que yo te quería contactar, estaba esperando un poco de tiempo porque yo empecé en verano a hacer mis experimentos, haciendo un poquito de etanol, ¿no? Y digo, déjame pasar más tiempo para ver si noto algo raro o me pasa alguna cosa. Bueno, ya llevo, como el que dice, 6 meses haciendo mezclas como mucho al 50%. Bueno, y además ahora le meto el producto de José Antonio, el Mecarrón. Claro, Y me claro, ha bajado, ¿eh? esa es una cosa que le quería contar a Alfredo, porque me la contaste tú por, por correo y digo, hostia, pues cuando se lo diga a Alfredo, a ver qué explicación tiene Alfredo, porque Alfredo resulta que Pedro está utilizando los aditivos y se lo está poniendo al bioetanol que está echando en la gasolinera. Entonces, claro, está aumentando el poder calorífico del combustible, está mejorando la calidad del combustible y esa podría ser una de las razones por la que él va tan campante con un Y coche me, y sin me ha haberse bajado el gastado. consumo. Me ha bajado el consumo entre algo más de medio litro. Ya te digo, solo a ciudad, ¿eh? Entonces debo ir siempre en frío, pero se nota bajado de... Estaban 5 largo, tirando a 6, ahora más bien en 5,2, cosas así. Digamos que es compresión, relación de compresión en botella. Es decir, realmente cuando tú quieres eficiencia necesitas una mayor temperatura en la cámara de combustión, una mayor temperatura de quema del combustible. Y eso lo consigues con una mayor relación de compresión o con aditivos que también levanten esta temperatura de combustión. Estos aditivos normalmente, al mejorar la eficiencia del combustible, también aumentan la temperatura de combustión en la cámara durante el funcionamiento,
con lo cual, pues de ahí la economía de combustible, ¿no? Realmente lo que pasa es que el aditivo químico no presenta muchos riesgos en el caso por ejemplo, batidas de pino, detonación, o como dicen en inglés, knocking, ¿vale? Y ya, pues hacerlo mecánicamente, subir la compresión mecánicamente a un coche es más complicado. Son motores que hay que ajustarlos muy bien para que ellos mismos no se autodestruyan. Con lo cual, sí es muy factible que el uso de estos aditivos para el combustible mejoren mucho el funcionamiento en un coche, sobre todo con etanol, ¿no? Que ya hemos dicho que, bueno, tiene un poder calorífico un poquito inferior al de la gasolina y que realmente pues, necesitan mayores tasas de compresión, ¿no? Es un modo también de ayudar a que este tipo de mezclas se quemen mejor. De todos modos, lo que tiene Francia es una falta de vergüenza impresionante, Pedro? Porque las principales marcas automotrices francesas, el grupo PSA, Peugeot, Citroën, Renault, fabrican millones de coches flex en Brasil con centralitas flex y flex en origen. Yo lo que creo es que si Francia está apostando por esto, les costaría 3 minutos una llamada de teléfono, ¿sabes?, a la filial brasileña y empezar a importar los 4 componentes diferentes que se necesitan para hacer un coche flex y empezar a hacer coches flex por un tubo. Yo no sé a qué están esperando. Sí, yo creo que hay una explicación. Es que el negocio de Total es el Repsol. Y bueno, yo creo que o sea, es el Estado también. O sea, el Estado también en parte es Renault, es PSA, bueno, son todos Renault, pero bueno, tampoco se trata de pisarle demasiado el rabo a Total. O sea, yo creo que es político. Sí, totalmente, porque si fuese ciencia o eficiencia energética, este tipo de decisiones no se tomarían. Pero es que realmente, precisamente Francia tiene compañías automotrices que dominan perfectamente, hace ya pues más de 10, 15 años, la tecnología de fabricación de vehículos flex. Y estas cosas se explican solo como tú dices, por decisiones políticas, ¿no? Tienen también un sector agrario muy fuerte y están viendo que el etanol, el bioetanol, puede ser una buena opción para Yo creo que ha el venido por interior ahí, francés y para mantener el interior vivo, ¿no? Y para no depender tanto del suministro de petróleo del exterior, ¿no? Francia no son tontos. Pero es curioso cómo lo que te dan con una mano te lo quitan con la otra. Es una cosa un poco sorprendente, pero sí, Francia tiene la capacidad para producir vehículos flex, si quiere, mañana. Y después te voy a decir una cosa, perdona que interrumpa, te voy a decir una cosa. Francia tiene la capacidad de producir etanol, de entrada, Sí. que lo sacan de la remolacha. Tiene la capacidad de producir coches flex. Pero es que además tiene el 97% de su generación energética es con nucleares. Entonces, Francia tiene la capacidad de colocarnos a nosotros el cochecito eléctrico y colocarnos la electricidad con el cable que van a tirar por los Pirineos. Es que Francia le está saliendo redonda, vamos, y nosotros quedamos aquí, que nos falta, la boina aquí a rosca, porque es que yo no lo entiendo, de verdad, ¿eh? Si es que podríamos hacerlo nosotros, y además tenemos plantas de coches, tenemos plantas de producción de montaje. Yo no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No sé qué tiene que pasar para que no, que estamos dirigidos y ya está. No, bueno, eso tiene que venir de nivel político. Si promueves el etanol, si nos ponemos a poner el etanol, lo demás viene rodado, es imparable. Lo que pasa es que tiene que haber producción y buena distribución, evidentemente. Claro, tienes que poder ir a una estación de petróleo o que haya el surtidor. Pero es que lo demás vendrá, porque es que en todos los casos, si las cajitas estas, sabes lo que vale. Si, muchas veces las instala ellos. Y ahora estoy siguiendo a un equivalente tuyo, bueno, hace tiempo que lo sigo, de Elías en Francia. Bueno, él está más metido en el tema coches. Pero un mogollón de años, él hace como más de 5 o 6 años que todos sus coches los compra de segunda mano, después los arregla, les mete el etanol y después los vende y que funciona 100% etanol. Y hasta el punto, y no sé si te lo comenté, yo lo estoy siguiendo porque con más especial atención porque el tío dijo
que se lanzaba en la creación de su propia cajita. Que además lo habían contactado, un equipo de ingenieros electrónicos en Toulouse, por cierto, ciudad que yo paso muchísimo tiempo, y se pusieron a diseñarlo. Bueno, el más es como sería el key user y el equipo de ingenieros son los que están haciendo el trabajo y dice que lo van a sacar a principios de este año. Pues yo estoy ahí con los ojos, las orejas, siguiéndolo. Pues dice que es cuenta, y dice que su idea es sacarlo por algo menos de 500 euros, 450 máximo. Estas cajas, esta tecnología que se está instalando en Francia, intuyo que es muy parecida a los replicadores de picos. Este tipo de cajas se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hace una conversión de un motor a turbo y necesitas una inyección de una mayor cantidad de combustible. Se coge la señal que la central original envía al pico inyector y la amplían por unos milisegundos más en función de las revoluciones y de otros inputs del motor y hacen con que los picos inyectores estén abiertos por más tiempo, ¿no? Realmente modifican un poco la señal original de la centralita y esto, pues en el caso del etanol, también ayuda a que se inyecte un poquito más de combustible, por aquello que decíamos del poder calorífico. No hay nada nuevo debajo del sol. Y realmente no es tecnología de la NASA adaptar un coche para funcionar con etanol. Es una tecnología... Yo estabas diciéndome 500, 600 euros una cajita de estas y me estaba haciendo cruces porque el beneficio debe ser impresionante. El margen con el que deben estar trabajando, que hagan las maravillosas cajitas estas, ¿sabes? Debe ser impresionante, pero sí, no es nada complicado, ¿eh? Los puedes comprar de estos made in China que sí que te cuestan menos de 500, ¿eh? Pero si no, las que todo el mundo, al menos la gente que conozco yo que se ponen, el tipo es el Flex Fuel, que es finlandés, ¿eh? Y que ellos en Finlandia, por cierto, lo están haciendo del serrín, ¿eh? El etanol. Acabas de decir una cosa muy, muy interesante, y es que el bioetanol es muy rentable hacerlo con caña, se puede hacer con remolacha, lo hacen los alemanes con patata, pero bueno, con serrín se hace también y con residuos de limpiezas forestales. O sea, los incendios los empiezas a apagar aquí en España en invierno, limpiando el monte, ¿vale? Si hubiese alguien en los pueblos del interior de España para hacerlo, porque ya no está quedando nadie. Pero sí, realmente con residuo, con biomasa forestal, se puede producir etanol a mansalva también. O sea, y esto que dices, no, es que son tierras de cultivo y tal. Es que ya si quisiéramos también, sin tocar un solo campo, una sola hectárea de tierras de cultivo, solo con la limpieza de nuestros bosques y con la prevención de incendios, pues ya podríamos hacer una cantidad considerable de etanol, ¿no? Sobre España es... Yo creo, como dijo Elías una vez con los rusos, el problema que tienen ellos con los minerales, no saben lo que tienen. Nosotros a nivel agrícola no sabemos lo que tenemos. Si es que tenemos todo. Tenemos remolacha, caña, masa forestal. Tenemos el clima. Tenemos más masa forestal en España que en Francia. Solo nos ganan los nórdicos. O sea, Suecia y... Bien, es que hay de todo. El problema es no decidirse después para ir. Y yo creo que hay un grave problema político en España, realmente, ya solo de competencia, ¿no? Y la gente dices, ¿cómo? Yo veo a la alcaldesa de Barcelona, que chimina, pero ¿cómo la gente puede votar? No, pero bueno, eso lo quitamos, eso lo cortas, ¿eh? No, si quieres, como total. No lo cortes, por Dios, Elías, no lo cortes. Una cosa que quiero comentar. Quiero aprovechar que estáis hablando del tema, estamos hablando del etanol, quiero contaros, porque gracias al canal a mí me llega tanta gente que me cuenta su historia, tío. Pues tengo un suscriptor en Córdoba, tío, que tiene un coche. ¿Qué coche es? Es un Skoda de 2003. No tiene Camon Rail, no tiene filtro FAB, es diésel, turbo diésel. Pues el tío, y en Córdoba hace frío en invierno, pues el tío compra aceite reciclado a 0,30 y tantos y se lo echa. Vamos, él estuvo probando a hacer el biodiesel y dice, no, yo me vuelvo al reciclado. Él lo filtra y se lo echa al diésel y el coche se lo come. ¡Puh! Y el tío hace 100 kilómetros a 1,48. Sí, tranquilamente. Impresionante, ¿eh? O sea que esto es el tranquilamente, futuro. Realmente toda la evolución del diésel, porque se está frenando. en cuanto a inyección directa, como rail,
etcétera, filtros de partículas, catalizadores, AdBlue, urea, etcétera. Todo esto ha hecho con que el combustible diésel que le ponemos al coche tenga que tener muy poco azufre, etcétera. Es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Cuando el diésel siempre ha sido un ciclo, un tipo de motor que le echabas prácticamente cualquier cosa y funcionaba, ¿no? Los motores antiguos diésel, sobre todo aquellos con precámara de combustión, permiten quemar aceites vegetales directamente, inclusive sin ningún tipo de tratamiento para retirarles la... Ayúdame, Elías, que me estoy haciendo mayor. La glicerina. La glicerina. Correcto, Elías. Entonces, pues eso, realmente, claro, la saponificación y todo lo que emitiría en un coche moderno quemar aceite vegetal directamente sin ningún tipo de tratamiento en un coche moderno, pues lo inhabilitaría en pocos kilómetros, ¿no? Pero en estos coches antiguos con precámara de combustión, eso quema de maravilla. Eso quema de maravilla. No necesitas ni siquiera hacerlo biocombustible, o sea, del campo al depósito. Es una pasada. Hay mucha gente que lo está haciendo. Lo único que es un poquito más denso y somete al sistema de bomba rotativa, de presión del sistema diésel a un poquito más de estrés. Entonces, lo que normalmente hacen es pasar el combustible después del filtro, antes de llegar a los inyectores, a la bomba rotativa, lo pasan por un pequeño depósito donde hay una resistencia y levantan la temperatura a unos 80-90 grados centígrados, levantan la temperatura del aceite vegetal a esa temperatura y entonces pues bajan un poco por el calor su densidad. De este modo pues el motor trabaja como si fuese gasoil lo que le estás echando. Y en cuanto al rendimiento dicen que, por lo que yo he visto por ahí, lo que me han comentado a mí también, el rendimiento es prácticamente el mismo, no se nota ninguna bajada de potencia ni nada. O sea, el coche sigue andando muchísimo. Y aquí lo que importa es la pasta. Y la pasta, tío. Y si es barato, lo tenemos nosotros, no lo tenemos que comprar al exterior. Oye, a mí me parece que esto se está frenando especialmente. Y bueno, y podríamos tenerlo ya funcionando. Pero ya te digo yo que yo creo que esto acabará saliendo porque las tensiones internacionales y las historias, esto tiene que salir. Esto tendrá pues que salir. Hay un grupo ahí en Francia, se llama Hull Mafleur. Probablemente Pedro igual los conozca. ¿Los conoces, Pedro? No. Hull Mafleur. Hull Mafleur lleva muchos años con esto de la quema de aceites vegetales directamente en los motores y tal, y con mínimas modificaciones, como es el caso de los coches con el etanol, pues también con mínimas modificaciones puedes hacer un diésel, sobre todo los antiguos, funcionar tranquilamente con aceite vegetal, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Para retirar la glicerina. Es una cosa que la gente al final, la gente se busca la vida y la gente no es tonta. Yo creo que muchas cosas acabarán imponiéndose porque la gente no es tonta, ¿no? Sí, no, eso está claro. Bueno, pasa que necesitas un mínimo, ¿no? Y yo, vaya, por ejemplo, en el caso de España, simplemente que haya surtidores de E85, que además es una cosa europea, ya está, la gente después se busca la vida. Si no te hacen los coches, la gente se pondrá la cajita y en cosas hasta saldrá alguien aquí que la hará más barata. Pero bueno, para eso necesitamos que haya surtidores y bueno, y no digo nada si ponemos a trabajar al campo. Todos los cultivos que dan lugar al etanol tienen una característica fundamental. Sí, es tierra de cultivos, sí son monocultivos. Bueno, a quien no le guste los monocultivos, pues que no vaya al Mercadona y no compre allí, porque cualquier cultivo es un atentado contra la biodiversidad, por definición, ¿no? Pero tendrías que hacernos neandertales y volver a ser una sociedad trashumante recolectora, ¿no? Pero bueno, es que un campo que está cultivando caña o remolacha en una determinada necesidad o emergencia o una hambruna o un conflicto internacional, reconvertirlo a la producción de alimentos para el consumo humano es muy fácil, muy rápido. Ya tienes la maquinaria, ya tienes toda la tecnología para hacerlo allí, el personal, la formación, el entrenamiento, los ingenieros agrícolas ya están allí en el campo. O sea, es solo cambiar la semilla una por otra prácticamente y en cuestión de meses, semanas, reconvertir un cultivo que se destina al etanol al consumo humano. Hay ciertos argumentos con el tema del etanol que no los entiendo. O sea, prefieres dejar 1 millón de hectáreas por año
de hectáreas de terrenos de cultivo, hectáreas cultivables baldías, a utilizarlas en la producción de etanol. No es parte de ellas. Yo sé que todas las hectáreas no son iguales, pero tenemos sol y tierra para hacer un poquito más de lo que estamos haciendo, ¿no? Mucho más, pero bueno. Pero, bueno, eso, yo le digo, Elías, tienes 65.000 suscriptores. Sí, pero no hay agricultores, creo que no hay. Pero tiene que ser, si firmamos... Ese es el problema, Elías. Si hay un político... los políticos a la que hablas de firmas, a la que hablan ven votos. Igual. No sé. Oye, ¿y habéis visto que ha habido se ha firmado ahora algo del Mar Menor? Se ha firmado ahora de un plan de eso. Pues ha sido a los 5 o 6 semanas de haber sacado yo el vídeo, tío. Y yo pensaba y decía, joder, si es que han sacado todas las medidas que yo dije en el vídeo. Digo, esta gente la han visto. No, Elías, realmente esto es una cosa que está sucediendo en España. Hay mucho descontento en el interior de España, en el entorno rural español. Existe un descontento muy grande. Por ejemplo, esto justifica que haya partidos como Teruel existe, que en estas elecciones hayan sacado, no sé si 1 o 2 diputados, ¿vale? Que esto no ha pasado nunca en Teruel, ¿no? Se quejaban mucho, pero luego no se articulaban de esta manera, ¿no? Entonces, pues realmente sí que existe ese descontento. Vox ha intentado ganarse un poco el mundo rural, etcétera, les ha hecho determinados guiños, pero es un poco... las propuestas en este sentido son un poco más de lo mismo, lo de siempre, no son muy innovadores. El día en que Vox entienda que la salvación del modo rural pasa por su reconversión a la generación de biocombustibles, o en parte a la generación de biocombustibles, el día que Vox enlace la política energética con el sector primario español, va a encontrar la patata, o sea, la patata de oro. Va a ser impresionante. Y yo creo que en este sentido, por ejemplo, en la política española, a todos los partidos, pero en concreto a Vox, que es uno que ha presentado un poquito de sensibilidad para el entorno rural, para el interior español, pues lo está haciendo, pero no con mucha idea, ¿no? Es una crítica que yo hago. Sí, pero bueno, si quieres, córtalo, ¿eh? Que sabes que en tu canal, cuando se habla de Vox, nos llueven puñaladas por todos lados. Bueno, en cualquier caso, ya llevamos 50 minutos, así que yo pienso que podemos despedir. Podemos despedirnos. Hemos hecho una charla súper interesante. Muchas gracias, Pedro, por tu disponibilidad y por haber participado con tu experiencia y tu opinión. Y gracias, Alfredo. Hecho siempre un placer hablar contigo. Y bueno, estamos en contacto los tres. Si siempre que podemos o siempre que podamos volver a charlar o a comentar nuevas experiencias por mail y hacer una nueva charla, si os parece. Así que aquí os emplazo. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo durante estos 50 minutos. Gracias, no tengo mucho más que decir. Despedidos vosotros mismos. Porque, bueno, en fin, ya veis que yo, para nada, mi tema es un lujazo estar con vosotros y aparte de los vídeos, pues en directo me aprendo más. O sea que gracias. Y bueno, yo os mantengo informados. Yo el tema de allí lo voy siguiendo. Y no descartéis que cuando salga la cajita esta Made in Toulouse, pues que me la ponga. O sea que... Y vaya, yo os informo. Muy bien, perfecto. Eso está muy bien, Pedro. Muchas gracias por habernos contado tu experiencia. Es muy importante que la gente de España que está afuera vea qué se está haciendo, porque no todas las soluciones son óptimas para cada país tiene sus particularidades y tal, pero cuando dices alguna cosa diferente aquí en España te dicen que no se puede, ¿vale? Y es importante ver la opinión de gente que está afuera, que está viviendo otras realidades y tal, y está viendo como, por ejemplo, en el caso del etanol, que nos ocupaba un poco hoy, pues sí se puede, ¿no? Muchas gracias, Pedro, y gracias a ti siempre, Elías, porque realmente
es una pasada que confíes en nosotros, y hacer parte de tu canal pues es lo máximo. Es de las mejores cosas que he hecho yo en mucho tiempo. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Elías, y un fuerte abrazo a los dos. Pues muchas gracias a los dos, gracias a vosotros que estáis viendo este vídeo, espero que haya gustado. Y nada, chicos, esto ha sido una bienvenida a la discrepancia a tres bandas, ¿no? Hemos hecho un poco un debate aquí, súper guapo, me ha encantado. Y nada, chicos, este vídeo va a ser para cerrar el año, así que venga. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.